Buenas tardes, compañeros, profesor y demás personas que están viendo este video. Y muchísimas gracias por estar aquí. Somos Luisa Fernanda López Parra y Tania Camila Aranguenao. Y hoy nuestro objetivo es hallar el área bajo la curva del puente de la bahía de Sídney, como vemos aquí. Queremos hallar el área bajo la curva y este puente está ubicado en Australia. Entonces, aquí donde estoy señalando esta curva es donde nos vamos a basar para hallar toda esta área. Toda esta área la vamos a hallar mediante nuestro modelado matemático y aquí no escogimos esta curva amarilla porque si notan aquí donde estoy señalando vemos como una pequeña una pequeña imperfección. Vemos que está como hundido, un desnivel, y esto nos va a complicar un poco al momento de plantear el área. Entonces, de esta forma o por este pequeño inconveniente, decidimos mejor hallar el área bajo la curva a partir de la curva roja que acabo de señalar. Bien, y de este modo poder hallar toda el área que implica debajo de esta misma curva. Pero antes de ello, entonces vamos a hablar un poco acerca del puente de la bahía de Sídney. Vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces aquí vemos el puente. Bien, entonces tras 8 años de construcción de esta estructura, el puente empezó dicha construcción en la fecha el 28 de julio de 1923, terminando y entregando al público y entrar a servicio el 19 de enero de 1932. Como ya dije, este puente de arco ubicado en Australia es uno de los más importantes en este país, pues conecta el área residencial de este país con la zona financiera y comercial del sector, haciendo que se unan y sea el más importante. Además de contar con 8 carriles, soporta con 8 carriles que son de automóviles, ciclovías, ferrocarriles y por supuesto peatones. Bueno, teniendo en cuenta los accesos, la longitud total del puente es de 1.149 metros. El espacio bajo el puente para navegación tiene una altura de 49 metros. Sobre el agua, el puente tiene una longitud de 503 metros, lo que lo hace el quinto más largo en su tipo. El arco se eleva hasta una altura de 134 metros y hasta allí se puede llegar para contemplar vistas espectaculares de la bahía y de la ciudad. Para permitir que los barcos pudiesen circular por debajo del puente sin interrupciones, su tablero se construyó a una altura de 49 metros sobre el nivel del agua. El material más empleado en la construcción de esta estructura es el acero. Fueron utilizadas unas 53.000 toneladas de este material. A cada uno de los lados de este arco existen 2 pilas de casi 90 metros de alto, fabricadas en hormigón y recubiertas con granito. En su construcción participaron más de 1.000 personas. A continuación les mostraremos cómo hallamos y planteamos las medidas y el modelo matemático. Bien, después de haber observado cómo sacamos estas medidas, lo que hicimos ya fue hacer uso de ellas para nuestro modelo matemático, ubicando estos puntos en nuestra parábola modelo. Precisamente, este punto que dijimos que era nuestro origen de coordenada 0,0 y que corresponde precisamente a este puntico que está aquí, aunque acá hubo un desplazamiento, pero esto lo veremos al momento de graficar. Lo que entonces hay que entender es que este punto se denominó 0,0. Luego el otro punto que está más a la derecha, que es 503 en X y 0 en Y, que será necesario también para nuestra ecuación,
Y los datos adicionales, que serían estos que estoy señalando, aunque en realidad solo hicimos uso de este punto 0,0, el 503,0 y el vértice 251.50,106.64 para, pues siendo este nuestro vértice, para con estos tres puntos eran suficientes y necesarios para despejar y hallar nuestra ecuación de la parábola, que será necesario con esta ecuación que señalé aquí. Estos tres puntos entonces son los que usaremos para hallar la ecuación de la parábola despejándolo en esta ecuación. Bien, luego este vértice también lo señalé aquí, son los puntos 251.50, puntos 106.64, serán necesarios también para hallar todo el procedimiento de nuestra ecuación de la parábola, que va a explicar mi compañera a continuación. Bueno, tenemos y igual a menos a por x menos h al cuadrado más k. Esta ecuación que tenemos ahí es la ecuación canónica de la parábola, pero un poquito diferente. Ya les mostraré la ecuación de forma que la reconozcan a través del Google Jamboard. Bueno, nosotros reconocemos la ecuación de la parábola de la siguiente forma, que es x al cuadrado igual a y. Pues corresponde a hacer la siguiente gráfica. Ahí tenemos el eje de y y el eje de x. Pero esta no es la general. La general, si queremos utilizarla, debemos tener en cuenta un desplazamiento del vértice. Entonces decimos que el nuevo vértice estaría en la posición y menos k igual a x menos h al cuadrado. Al hacer esto, tendríamos en cuenta la nueva posición del vértice. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto no va a permitir generalizar la gráfica de una parábola. Falta algo más. Porque yo puedo tener esto, mi origen está aquí, el vértice va a estar aquí, entonces puedo tener una parábola que sea así, pero puedo tener otra que sea así, e incluso otra así, e infinitas más. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí no nos define del todo la ecuación de mi parábola. Entonces, ¿qué se hace para generalizarla? Escribir y menos k igual a un valor que multiplica a y menos k al cuadrado, y pues esto ya involucra todo, es toda la información de la parábola. Y pues, ¿qué es esto? Esto es igual a la ecuación que nosotros conocemos de la parábola, a la ecuación que vimos en Mateo 1, y menos k igual a 4p x menos h al cuadrado. Es lo mismo, solo que en vez de escribir 4p, escribimos a. Bueno, lo que ya vamos a hacer es utilizar esta ecuación y volvemos precisamente a nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre y menos ax menos h al cuadrado más k y la que tenemos aquí? Es que esta k que está restando, menos k, pasa al otro lado a sumar. Siendo pues esta la ecuación con la que se trabajan las parábolas. La diferencia es que no lo llamo 4p sino a, siendo a el factor de dilación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar la información que tenemos. La y y la x son puntos generales. La h y la k son coordenadas del vértice. Precisamente el punto que tengo ahí. A es el factor de dilación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar por ejemplo, este punto. Tiene coordenadas en x 503 y en y 0. H es 251.50 y y es igual a 0. 0 menos 106.64 da 106.64 igual a menos a, pero hay otra cosita que voy a explicar. Menos a, preguntarán que por qué aquí aparece a positivo.
como estoy mostrando. Esto sale cuando se hace el desarrollo de esta parte y hay un menos que se factoriza. Ahí es donde se cambia el menos 4p por a. La forma de ver la explicación del signo negativo es porque la parábola está abriendo hacia abajo. Bueno, vamos a continuar con las operaciones. Realizamos la resta entre 503 y menos 251.50, dándonos, y lo elevamos al cuadrado, dándonos como resultado 63.252.25. Pasamos el 106.64 a dividir, dándome como resultado el factor de dilación, que es el que estoy señalando. Entonces reemplazamos en esta ecuación original, dándonos que y es igual a menos 0,0016 8597 79 307 menos x menos 256.50 elevado al cuadrado más 106.64, siendo h 256.50 y k 106.64. Luego realizamos el desarrollo de esto, dándonos lo que estoy haciendo circulito y en este momento lo que estoy subrayando. Ya pasaremos a escribir esta expresión en GeoGebra. Al escribir esto en GeoGebra obtenemos esta línea negra que vemos aquí. Lo que se hizo fue colocar la imagen del puente Signi de fondo y nos queda perfectamente con la de la función. Ahora lo que queda es calcular el área bajo la curva. Bien, ya tenemos que la ecuación de la parábola es esta que estoy señalando acá. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es nuestro objetivo, que es hallar el área bajo la curva. Pero ¿cómo hallamos el área? El área se calcula con una integral simple, que es una integral definida de cierto punto hasta cierto punto, pero ya miraremos por qué estos puntos. Pero recordemos que va dentro de la integral, ¿bien? Que sería nuestra altura. Pero ¿quién es nuestra altura? La altura está definida por la curva de arriba, que estoy señalando aquí en rojo, menos la curva de abajo, que sería esta amarilla que estoy señalando acá, ¿bien? Pero ¿quién son estas curvas? Bueno, la curva de arriba, la roja, está definida entonces como la ecuación que acabamos de hallar, ¿bien? Que vendría siendo la ecuación de la parábola, que voy a mostrar aquí a continuación, esta ecuación, ¿bien? Entonces, ¿quién también es nuestra curva de abajo? ¿Por quién está definida? Está definida por y igual a 0. Ahora, nuestra altura, entonces, estará definida por la resta de estas ecuaciones, ¿bien? Por la de arriba menos la de abajo. Y al hacerlo, al hacer esta resta, tendremos que nuestra altura, espérame, sigo hasta donde íbamos, nuestra altura entonces será la misma ecuación de la parábola, bien, que es esta de aquí que señalo, definida por nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Pero ¿qué hicimos después? Esta ecuación es la misma que está arriba. Nos devolvemos y si notamos esta ecuación que copiamos de primero es esta misma ecuación de acá abajo. ¿Qué pasa? Que esta ecuación nos iba a permitir integrar de una forma más fácil. ¿Listo? Ahora, esta misma ecuación nos va a permitir integrar de forma más fácil. Ahora sí, ¿qué pasa con nuestros límites de integración? Bueno, entonces los límites de integración, al momento de graficar nuestra ecuación encontramos un pequeño desfase, que es este de aquí, ¿no? Que metimos nuestra ecuación a GeoGebra y fue este pequeño desfase de aquí. Entonces, decimos que no parte desde el origen, como vemos que señaló aquí en la curva azul, es decir, no parte del origen. Pero ¿qué pasa? Esto no importa si se ha movido a la izquierda o a la derecha, ya que el área bajo la curva va a seguir siendo la misma. Bien, por lo tanto no nos preocupamos por eso, ¿vale? Pero ¿qué es lo único que cambia?
es que nuestros límites de integración no van a ser desde 0 hasta un valor, sino que de un valor que no conocemos hasta otro valor que no conocemos. Entonces, si tenemos esta función y queremos saber este punto de intersección y este otro punto de intersección, entonces a nosotros nos interesa saber para qué valores de x la y se hace igual a 0. Bien, entonces lo que hacemos es decir que toda mi función que era igual a y ahora va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque nos interesan los puntos en los que y sea 0, es decir, los puntos de corte en x de nuestra ecuación de la parábola. ¿De cuál ecuación de la parábola? Espérenme, de esta que encontramos aquí. Entonces, en pocas palabras, lo que necesitamos encontrar son los puntos de corte, bien, de x. Y entonces, ¿qué encontramos al hacer esto? Encontramos que nuestros límites de integración son menos 13,8543, que sería pues nuestro límite de integración, es decir, el límite de integración inferior, que si lo vemos desde la gráfica sería este punto, es decir, empieza desde aquí, ¿bien? Y nuestro límite superior, que es donde termina aquí 24, si lo vemos desde la gráfica sería este punto de aquí. Listo, entonces ya al tener nuestros límites y nuestra altura por el de x, que es el grosor, podemos ya hallar el área, que sería, pues recordando que esta ecuación de acá es la misma que encontramos arriba, sino es que nos va a permitir integrar de forma más fácil, ¿bien? Entonces, ya para hallar nuestra área, lo que hicimos fue integrar. ¿Cómo integramos? Si vemos este valor de acá, está un x cuadrado, x al cubo sobre 3, haciendo pues esta respectiva forma integral de tabla. Y así lo mismo con lo otro, que sería el segundo valor, pues más el segundo valor, x a la n más 1 sobre n más 1, que sería x al cuadrado sobre 2. Y el último término, pues al integrar sería más 0,36x. Todo esto va a estar evaluado en los límites inferior y superior. Bien, ahora ¿qué hicimos nosotras después? Lo que hicimos fue este resultado que nos dio acá, lo evaluamos en el límite superior. Entonces todo esto evaluado en el límite superior, bien, menos todo esto evaluado en el límite inferior. Bien, y al resolver todas estas operaciones, esas operaciones básicas, nos da entonces que el área es igual a 41.749.1 metros al cuadrado. Metros al cuadrado porque son las unidades que hemos estado trabajando. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer una pequeña comprobación de que este resultado de área concuerda o tiene sentido? Pues veamos, con esto, pues con este dibujo, sabemos bien que la longitud del puente es de 503 metros, ¿no? Y que nuestra altura está definida por el vértice. Recordando, nos devolvemos un poco para mirar quién es nuestro vértice, ¿no? Que sería este de aquí. Entonces, este punto sería 106.64, que sería el valor de y, que es la altura. Bien, ahora, si bien sabemos si formo un rectángulo aquí, todos sabemos que el área de este es base por altura. Entonces, siendo nuestra base 503 y nuestra altura 106.64. Bien, y si resolvemos esta área, esta fórmula, multiplicando pues la base por la altura, nos da como resultado 53.639
92 metros. Bien, es decir, que este resultado de área tiene sentido ya que es menor al área del rectángulo que acabamos de hallar. Bien, entonces así podemos decir que nuestro resultado de área tiene sentido y así hemos culminado el área bajo la curva. Si vemos nuestro modelado, concuerda perfectamente.